el, para poder cosechar mejor el melón y para poder cultivar más que nada, ¿sí? Y debido a que el melón tiene raíces y tallos muy débiles, me estoy refiriendo al melón, se podría decir al melón oriental, no al melón que ustedes suelen ver y que con los que ustedes suelen hacer jugo, que es de aquí, sino los melones orientales son como, como de un tamaño de una mano, ¿sí? No es tan grande. Y entonces tiene raíces y sus tallos muy débiles. Entonces es muy difícil que reciban suficientes nutrientes. Por lo tanto, hay un lugar muy especial en Corea en donde se cultiva este melón de una manera muy especial. Se realizan unos cortes en diagonal de los tallos del melón y se injertan en el tallo de la calabaza. Es muy interesante, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que del tallo de la calabaza, o sea que de la raíz y tallo de la calabaza, va a recibir entonces más nutrientes los tallos del melón y para que suministre mejor nutrientes de esa manera. Además, ¿qué más debe de saber un agricultor? Debe conocer los tipos de abonos que benefician, ¿verdad? Por ejemplo, en gran manera, cómo afecta los abonos a tanto en qué, o sea, que beneficia a los abonos, por ejemplo, nitrogenado ayuda el fortalecimiento de los tallos. El abono fosfórico ayuda a fortificar la raíz. No es que todos los abonos sean iguales. Por ejemplo, el abono potásico ayuda a reforzar los frutos. Y así también para poder, por ejemplo, pescar, ¿sí? Se necesita conocer su naturaleza. Para encontrar atún que vive en las profundidades del mar, es necesario conocer las características del atún. Para sacar la superficie, el atún escondido en las profundidades del mar, se usa un cebo llamado grill. Y para pescar el atún en alta mar, ustedes saben que hasta llegan a movilizar helicópteros. Sale el mirador a localizar, ubicar el cardumen de atún, marcan con una boya GPS, supervisa el lance desde arriba con el apoyo de pequeños barcos o lanchas, se pone la red de 850 metros aproximadamente de longitud en círculo, se cierra abajo y luego se cierra el círculo, ¿no? Y se puede llegar a pescar más de 4 toneladas. Wow, es impresionante, ¿no? Y luego el pez de la red va directamente al conservador para que, eh, para que pueda, diríamos, conservarse mejor. Así como necesitamos para poder cultivar, ya sea para poder pescar, necesitamos conocer la naturaleza de las plantas o del pez, ¿sí? Por eso es muy importante conocer cuál es y cómo es nuestra naturaleza. Le voy a contar una historia muy interesante, ¿sí? Acerca de la naturaleza. En un país, los estudiosos, ¿sí? Comenzaron a discutir sobre la naturaleza del hombre. Y uno de ellos dijo, señores, la naturaleza de una persona nunca cambia, es imposible. Y otro erudito, dijo, no es así, ¿sí? Estuvo argumentando que la naturaleza humana se puede cambiar mediante la educación y la formación constante
Y entonces un grupo insistía diciendo, ¿cómo puede cambiar su naturaleza innata que trae, ¿sí? A través de la educación? Es imposible. Y otro grupo insistían diciendo que con la mejor educación y capacitación puede cambiar la naturaleza. El grupo se dividió en dos, así que no sabían cómo terminaría el debate acalorado. Al final salió un erudito a calmar a todos, mencionando que sería mejor volver a tener un debate dentro de un mes. Y así, eh, para poder concluir el tema, ¿sí? Y después de que terminó el debate de ese día, un erudito que había argumentado que la educación y la formación podía cambiar la naturaleza del hombre, realizó un viaje. Durante el camino quedó en una posada y allí le pidió al dueño, ¿sí?, quisiera una taza de té caliente. Y luego se abrió, ¿sí?, la cortina de la cocina y ¿saben qué? Un gato que sostenía en una bandeja de té con sus patas delanteras y estaba de pie con sus patas traseras, maullando y ofreciendo el té. Entonces, este estudioso, ¿no?, al ver a ese gato y estuvo muy, muy contento. Oh, sí, ahora sí, todo va a estar bien. Puedo demostrar claramente que la educación y la capacitación constante puede lograr cambios asombrosos. Y entonces este erudito, ¿sí?, le dio mucho dinero al señor y compró al gato y lo trajo. Y cuando llegó el día, diríamos, acordado, que se iban a encontrar para el debate, el erudito trajo al gato y le dijo a las personas que estaban reunidos, les mostraré el gran resultado que se puede obtener con la educación y la capacitación. Mitch, gatito, sirve a la gente de aquí la taza de té caliente. Entonces el gato se puso de pie, ¿sí?, tomó una bandeja y sirvió el té a cada uno. Y una persona que vio esta escena tan, diríamos, asombrosa, dijo, wow, el poder de la educación y la capacitación es realmente grandiosa. Y estoy muy sorprendido. Pero, ¿qué pasó? En ese momento, en algún lugar, ¿sí?, apareció de repente un ratoncito. Entonces, ¿qué habrá hecho el gato? El gato tiró la bandeja y corrió a cuatro patas para atrapar al ratón. Entonces ahí salió el erudito que había afirmado que era imposible cambiar la naturaleza, ¿sí? Él ya sabía y había preparado los ratones de antemano. Los eruditos de la oposición dijeron a los otros eruditos, ¿no?, a los otros estudiosos, miren, no importa cuán grande sea el poder de la educación y la capacitación o formación, la naturaleza no se puede cambiar. No importa que tan bien esté entrenado un gato, su naturaleza no cambia. Los humanos también tienen una naturaleza natural que se oculta de, de esta manera. Entonces, ¿cómo podemos conocer nuestra naturaleza humana? Mejor dicho, ¿cómo puedo conocer mi naturaleza? Le voy a dar un ejemplo. El iceberg es un fenómeno en que la mayor parte no es visible y solo una pequeña parte está expuesta, ¿no? El Titanic, que salió de Inglaterra 12 de abril del año 1900,
12, encontró un iceberg en el camino y de Nueva York, ¿no? De Inglaterra a Nueva York, Estados Unidos. Y no pudiendo evitarlo, chocaron con el iceberg y el barco terminó hundiéndose. En ese momento fue construido como el gran barco que opera mayor pasajeros entre Europa y Estados Unidos. Pero lamentablemente, en su primer viaje, se hundió en las profundidades del Océano Atlántico con las vidas de unas 500 personas aproximadamente. El área expuesta del iceberg es muy pequeña. Por otro lado, la parte oculta es enorme. La gente suele pensar que solo el corazón que se haya revelado, el corazón que haya expuesto es su corazón. Como la parte visible del iceberg es solo el 10% del total del iceberg. Los ojos humanos solo ven el 10% del iceberg que está expuesta en el agua. El 90% del iceberg se encuentra bajo el agua. Imagínense, 10% es lo que se ve, 90% es lo que no se ve. Estas características del iceberg que es visible en el agua, creen que, por ejemplo, el anhelo, un corazón muy bondadoso y un corazón amoroso es su corazón, mejor dicho, que todo eso, que todo lo bueno es su corazón. Así como el 90% del iceberg se esconde bajo el agua, un corazón malvado duerme en su corazón. En otras palabras, ¿qué quiero decir? Un corazón lujurioso, falso, engañoso, mentiroso, detestable, aborrecible, se esconde ¿dentro de dónde? Dentro de nosotros. Un corazón malvado está durmiendo en nuestros corazones y se revela ¿cuándo? Cuando se le dé la oportunidad. Voy a contarles un poco acerca del psicólogo Philip Zimbardo. Fue profesor de la Universidad de Stanford. En el año 1971 convocó a unos voluntarios, ¿sí? Para hacer un experimento. Él quería saber qué iba a suceder si las personas buenas enfrentan una mala situación. Y los participantes habían quedado que iban a pasar por este, diríamos, experimento durante 2 semanas. El doctor Phillips dividió el grupo arbitrariamente, ¿sí? En 2 grupos. Un grupo fue de guardias y el otro grupo fue de prisioneros. Entonces, el grupo de prisioneros tenían que permanecer, digamos, las 24 horas durante 2 semanas en prisión, y el otro grupo, que era de los guardias, tenían turnos, ¿sí? Y el turno era de 8 horas. Y cuando no estaban en servicio, entonces ellos podían volver a su rutina diaria como estudiantes. Pero, ¿qué es lo que sucedió en este, diríamos, experimento? En muy poco tiempo, en realidad, iba a durar 2 semanas, pero nada más duró 6 días. Es que todo había salido de control. Los prisioneros fueron deshumanizados, ¿sí? Eran llamados por su número, no por su nombre. Y lo peor de todo, los guardias que hacían el rol de guardias, porque en realidad no lo eran, ellos
eh, exigieron a los prisioneros que realicen tareas muy humillantes e indebidas. Entonces, como todo se había salido de control y los jóvenes activos se convirtieron en prisiones pasivos, los jóvenes encantadores, ¿sí? Se convirtieron en guardias brutales. Y lo más sorprendente de todo esto, dice que este experimento, o sea que en este experimento nunca se le había dado unas instrucciones para poder actuar como guardias, ¿sí? Así, así debes actuar. No, no hubo tal instrucción. Solo le dieron el uniforme y el rol a los estudiantes, sí, extremadamente comunes que uno podía encontrarse en la calle, pero fueron tan rápidos y tan, podríamos decir, fáciles, ¿sí? De sumergirse en ese papel y se volvieron muy, muy malvados. La situación alcanzó tal gravedad que tuvieron que parar el experimento. Entonces, a lo largo de su carrera, Philip Zimbardo ha concluido que casi cualquier persona bajo la influencia del poder puede abandonar su moral y colaborar en la violencia y la opresión. En realidad, ustedes saben cuántos pensamientos pasan al día. Se dice que pasan 50.000 pensamientos al día, de los cuales muchos quedan en nosotros. Y por consiguiente, podemos encontrar diferentes tipos de corazones. Por ejemplo, un corazón que extraña a una persona, un corazón que siente atracción por algo bello, hermoso, un corazón lleno de calidez. También existe un corazón que ama a su pareja y también podemos ver un corazón cálido del padre que ama a su hijo y tanto el corazón de una madre que ama a su bebé, por ejemplo, ¿sí? Pero debemos de saber que hay un corazón malvado durmiendo en el corazón de la persona. Hay un corazón malvado en el corazón de todos nosotros y son silenciosos, falsos y abominables. Cuando encuentran la oportunidad, manifiestan su maldad. Por eso es importante conocer la naturaleza humana con precisión. Así podemos vivir una vida feliz sin caer en caminos equivocados. Quiero dar un poco a ver qué opinan acerca de esto. La mayoría de los padres valoran mucho a sus hijos, ¿no? Y de una manera muy positiva. Y porque piensan que sus hijos o hijas son adorables y muy, muy lindos, ¿sí? Algunos dicen, ay, mi ángel, dicen, ¿no? Y mi hijo, yo le escucho a veces, ¿no? Decir, algunas mamás dicen, mi hijo ha sido bueno desde la infancia, ¿sí? Mi hija es diferente a otros niños. Ella no sabe mentir. Y, por ejemplo, hay algunos que dicen, mi hijo nunca nos ha desobedecido, es muy obediente. Hay muchos padres que hablan así de sus hijos. ¿Por qué? Porque no conocen aún, aún la naturaleza de sus corazones, ¿sí? Eh, ¿Cómo es? Que acabamos de decir que la naturaleza es malvada, ¿sí? Del ser humano. Por ejemplo, podemos también decir casos que por celo, ¿sí? El hermano mayor le molesta al hermano menor cuando los padres no los ve, ¿verdad? Seguramente que ustedes ya tienen alguna experiencia. Y en el interior quiere decir que del ser humano se encuentra oculta una naturaleza tóxica, ¿sí? Latente de odio y menosprecio por los demás, que busca causar daño.
No estoy diciendo que sea siempre, ¿sí? En realidad eso está latente, está siempre, solo que no está expuesta siempre. Solo se encuentran ocultas por diferentes circunstancias, nada más. Pero debido a que algunas personas han crecido en un hogar cálido, protegido de toda agresión o de las dificultades, no han experimentado su naturaleza malvada. Eso no quiere decir que estén exentos de esa naturaleza humana. Es solo que todavía no han tenido la oportunidad de que salga a la luz, ¿sí? Sin saberlo, muchas veces hay en realidad muchas personas que viven en una ilusión, considerándose personas cultas, buenas, que creen saber sacrificarse por los demás. Como ustedes saben, sí, seguramente que nadie decide ser un asesino, ¿sí? Un ladrón, un drogadicto desde su nacimiento. ¿Ustedes escucharon a algún niño que dice, mi sueño es ser un ladrón, mi sueño es ser un asesino? No. Entonces, ¿por qué las personas vuelven así o terminan así, en prisión por diferentes crímenes? ¿Por qué será? Es porque todos tenemos una naturaleza malvada y pecaminosa en el corazón. Así es nuestra naturaleza. Pero sin estar conscientes de esta realidad, un día cometen un mal y en muchos casos se sorprenden de sí mismos, del pensamiento o la acción o palabra producida inesperadamente de uno mismo. ¿Es así o no es así? ¿Les parece? ¿Sí? Ahora quiero contarles una historia, otra historia, ¿sí? No sé si algunos ya han escuchado, pero eh, es una historia, no sé, espero que le va a hacer pensar. Había un pequeño pueblo en la selva de África Occidental. Un día, cuando el jefe de la tribu, podríamos decir, ¿no? Estaba haciendo su recorrida de guardia en la aldea. Y de repente se quedó parado, ¿sí? En una choza y se sorprendió al ver a un niño jugando con un leopardo. No era un gato, era el leopardo, recién nacido. Estaba ahí jugando bajo la sombra de los árboles. El jefe se acercó y preguntó, niños, ¿qué es esto? ¿Esto no es un leopardo? Sí, señor, es un leopardo. Mi padre fue a cazar y lo consiguió. ¡Ay, es hermoso! ¿Verdad? El jefe, sí, se sorprendió y dijo, ah, no, esto, en cuanto crezca, se va a convertir en un leopardo feroz. Es muy peligroso. Tenemos que matarlo ahora mismo. Ay, no, usted no ve, es más manso que un conejo. Por favor, no lo mate. Es muy gentil. No es igual a otros leopardos. Entonces, el jefe, ya que los niños lloraban, clamaban y le pedían, no podía matar. Y le dijeron que solamente le dé avena, ¿sí? Papillas de avena, que no le dé carne. Y así los niños pasaron un buen tiempo en compañía del leopardo, hasta que llegó a crecer y crecer, ¿no? Pero un día sucedió lo inesperado. Corrió y se acercó. Y como la sangre fluía de las rodillas de este niño, entonces él que empezó a lamer, ¿sí? Limpiar la herida que tenía. Pero al lamer la sangre de la rodilla del niño, en ese momento, el sabor de la sangre empezó a provocar
una nueva sensación por todo el cuerpo de este animal. ¿Qué hizo? Despertó esa naturaleza, despertó ese instinto natural, ¿sí? Latente que había en él. ¿Qué hizo? Desgarró el pecho del niño y lo mató. Los dos otros niños que estaban con él, que llegaron al lugar y no sabían nada de lo que estaba sucediendo, pero al verlos, a ellos también, a ellos también los mató y dejaron estos cadáveres tumbados, ¿sí? Y el leopardo desapareció muy, muy lentamente en el bosque. Si le hubiesen hecho caso, ¿no?, al jefe de la tribu, no hubiese ocurrido todo esto. De la misma manera, existe una naturaleza malvada en el interior de todos los seres humanos, capaz de llevarlo a cometer el mal. Y cuando surge, cuando está el ambiente, ¿sí?, para que pueda hacerlo, entonces sí o sí se revela tal acción. Tal como la naturaleza, ¿sí?, de este animal salvaje, donde estaba latente, ¿sí? ¿En dónde? En el cachorro del leopardo. En la palabra de la Biblia nos dice nuestra naturaleza del corazón. ¿Cómo es exactamente la naturaleza, mi naturaleza, la naturaleza de cada uno de ustedes? ¿Cómo es? En Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23 dice así: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así es nuestra naturaleza. Espero que puedan reconocer y poder reflexionar. Nuestra naturaleza es malvada el 100%. Para algunos, todo esto puede ser muy, muy chocante. ¡Wow! ¿Qué? ¿Cómo? Pero para algunos puede ser muy, diríamos, razonable. Depende del tipo del corazón de cada uno, ¿sí? Quisiera resumir diríamos, la conferencia de hoy con estas palabras. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. ¿Ustedes alguna vez escucharon ese versículo? Que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero por el pecado que entró, ¿sí?, por el pecado del corazón de los seres humanos, se desconectó esa relación, ¿sí? Y de allí es la naturaleza del ser humano, que es malvada. Por esa razón, Dios dejó así todas las cosas. Bueno, todos ustedes ya tienen el pecado en su corazón, por eso tienen una naturaleza malvada 100% y fin, punto. No, no es así. Por eso Dios envió a Jesús. Y Jesús limpió todos nuestros pecados. Y nuestros corazones quedaron tan blancos como la nieve. ¿Sí? Y por consiguiente, para aquellos que aceptan a Jesús en sus corazones, ¿sí?, ¿qué pasa con ellos? En el corazón de ellos, la imagen de Dios vuelve nuevamente al corazón. ¿Y cómo es la imagen de Dios? ¿Dios tiene ojo, nariz, boca? No. La imagen de Dios, ¿cuál es? La imagen de Dios es santificada, justificada, perfecta,
llena de amor, esperanza y paz. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro corazón, al aceptar a Jesús, está lleno de ¿qué? De santidad, de justicia, ¿sí? De amor, de perfección, esperanza y paz. Yo deseo de todo corazón, ¿sí? Que los mejores líderes del mundo puedan creer en Jesús, que los ha limpiado, que los ha santificado, que los ha justificado y los ha hecho perfectos para siempre. Y que sus corazones se llenen de esperanza, paz y felicidad que viene de Dios. Bueno, para finalizar, le presento el ejercitario de hoy, ¿sí? Mediante esta lección hemos aprendido que la naturaleza del corazón es malvada. Entonces, escribir 3 razones o más que justifiquen el motivo por el cual la naturaleza malvada del hombre no se manifiesta y se mantiene oculta. Reflexionar y describir lo que sucedería si todos los pensamientos que pasan por su mente se descubrieran en forma verbal y en acciones. ¡Wow! ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué ocurrirá? Espero que ustedes puedan pensarlo y puedan pensar y reflexionar. Y espero que en sus horas libres, ¿sí? Puedan pensarlo y escribir un poco acerca de esto. Nos vemos y muchas gracias por la atención de todos ustedes. Un beso muy, muy grande a todos los mejores líderes del mundo. Gracias. Muchas gracias, directora Lee, por esta excelente conferencia. Hoy también vamos a tener el honor de escuchar a un conferencista invitado. Él es Tomás Arredondo, oriundo de Concepción, actor, quien participó en películas como The Gold Seekers, Los Buscadores, Cultura Escondida, Orsay, entre otros. Nos presentará el tema Trayectoria en la actuación. Adelante, por favor. Hola, ¿se me escucha? Se ve, ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola a todos. ¿Se me escucha? ¿Se me ve? Está funcionando porque parece que acá tuve un problemita con la aplicación. ¿Se me escucha? Sí, se escucha muy bien. Ah, bueno, dale, perfecto. Bueno, yo más que nada, antes de empezar, quería saludarle a todos ustedes, agradecerle por la invitación. Yo contento de estar acá compartiendo con ustedes y nada, empecemos. No tengo diapositiva porque quiero centrarme más en hablar como directamente con ustedes y hacer como un pequeño debate, ver qué opinan ustedes sobre algunos temas o si pasaron en algún momento de su vida cosas parecidas a lo que pasé yo. Bueno, yo antes que nada le quiero contar mi trayectoria de lo que es en Los Buscadores. Me presento, yo soy Tomás Arredondo, tengo 24 años, soy de la ciudad de Concepción, Paraguay, y prácticamente soy actor y también estoy culminando la carrera de diseño gráfico en la ciudad de Asunción. Bueno, mi, mi pasión por la actuación prácticamente empezó desde que estaba por el colegio. Yo soy de un colegio público y gracias a Dios en 9º grado nosotros teníamos una materia que se llamaba teatro. Ahí es donde prácticamente me empieza a interesar todo lo que es este arte y todo lo que conlleva en sí. En esa materia aprendí las cosas básicas. Yo soy una persona bastante tímida, me considero tímido.
inclusive ahora, pero la gente dice, ¿cómo si sos actor lo vas a ser tímido? Eh, Justamente para eso se estudia, para poder esa timidez y nada. En el colegio más que nada empecé mis primeros pasos de actuación en Concepción, en una ciudad no chica, pero no hay muchas cosas y en ese entonces no había clases de teatro, clases de actuación o escuelas netamente enfocadas a la actuación. Entonces era muy difícil querer estudiar actuación en una ciudad donde prácticamente no se hacía eso. Y esa fue la primera barrera, por así decirlo, ver cómo hacer para poder estudiar eso sin tener que salir y sin tener que mudarme de ciudad, cosa que en ese momento no se podía por cuestiones económicas. Y era leer, autodidacta, ver, buscar qué cosas se puede hacer, empezar a estudiar sobre el tema, hasta que se dio una oportunidad, recuerdo muy bien, que venían profesores de Asunción, de la capital del país, y se iban al interior para enseñar teatro. Era un proyecto a nivel país en el que le llamaban Festival de Teatro Juvenil. Y fue ahí donde di mis primeros pasos hacia nivel más o menos profesional y aprendí algunas cosas mucho más avanzadas de actuación. Ahí armamos un elenco, armamos una obra de teatro y eso ya eran cuando estaba primer año del colegio, 15, 16 años. Y ahí empezamos nosotros lo que es la cuestión de actuar. Se armó un elenco y eso me permitió a mí viajar a otras ciudades del país con la pequeña obra de teatro que dimos en festivales de teatro juvenil. Yo recuerdo muy bien que como me enfoqué tanto en este tema de la actuación en el colegio y algunas materias como que fui dejando un poquito de lado, y como se me conocía por cuestiones de teatro en el colegio, se me ofreció una presentación famosa, esas presentaciones que se hacen en el colegio sobre teatro también. Y ahí es donde me confié demasiado de que estaba muy metido en una otra obra, que llega un momento en el colegio estábamos como 5.000 o 4.000 alumnos, en mi colegio bastante grande, y frente a la formación y frente a los 5.000 alumnos teníamos que presentar una pequeña obra. Y como estábamos metidos en eso y mezclé las dos obras de teatro y no tenía todavía el nivel de profesionalismo, me quedo en blanco frente a todo el colegio, frente a la directora, a los profesores, a mi profesor de actuación, de matemática y en blanco, así estaba diciendo mi texto, me quedé en blanco, empecé a decirlo de abajo para arriba, lo de arriba para abajo, mezclé todo, me quedé en blanco y me fui. Y justamente yo tenía que presentar mi otra obra en otra ciudad que se llama Pilar y tener dentro de una o 2 semanas presentar esa obra en otra ciudad y antes de eso quedarte en blanco frente al colegio, como que empezás a dudar de vos mismo, de en serio estoy hecho para esto, si dejo todo nomás, y tampoco la otra obra de teatro no podía dejar porque ya estábamos sobre el límite. Y entonces ahí jugó bastante en contra lo que es la confianza, empecé a dudar de mí mismo, si soy capaz de hacer eso. En el colegio, mi profesora recuerdo muy bien que me dijo que no estoy hecho para eso, para la actuación, porque sabía que estaba en esas cuestiones, pero nunca me había visto y la primera vez que me ve me quedó en blanco. Entonces me dice como que no, no vas a ser actor. Y justamente sobre ese tema quiero hablar de que a veces, muchas veces esos no que te dicen en tu vida son más bien, tenés que ver más bien como impulsos, porque con no vamos a encontrarnos muchísimo, no, no vas a poder hacer esto. Y yo como me dijeron que no, mi profesor, no, no vas a poder actuar, o no, no vas a ser un gran actor, psicológicamente me golpeó. Entonces, o eran dos opciones, o dejar de hacer eso, dejar de intentar actuar, o en una ciudad en que casi no existe la actuación, o no existía en todo caso, o seguir con mi otro elenco y ver qué pasa y seguir mi sueño. Y seguí la segunda opción,
tenía miedo, te juro que horas y horas leía mi guión, no paraba ni un momento de leer justamente para no tener el mismo error, porque mi error fue el otro que me confié. Entonces ahora ya no me confiaba más, sino que reconfiaba, luego ya empezaba a leer y estudiar todo lo que se necesitaba para no poder volver a fallar. En esa parte que fallé, poder utilizar y aprender para ser mejor y nada. Me acuerdo que viajamos a Pilar, estaba muerto de miedo porque eran frente a otro colegio, había muchísimas personas y no me conocían, mm, no conocían lo que pasó antes, hace una semana atrás, y salió, por suerte salió todo bien, salió súper bien. Y ahí fue cuando terminó la obra de teatro y dije, bueno, sí, la cuestión es no confiarse, y todavía seguía teniendo en mi cabeza ese no, no vas a ser actor de la profesora. Entonces, utilizaba eso justamente para poder, como, bueno, sí, le voy a demostrar que sí puedo, y sí voy a hacer las cosas, y sí voy a llegar a mi meta. Entonces ahí fue cuando me fui poniendo ya metas a largo plazo, porque mi meta siempre veía que el cine en el país empezaba a evolucionar con 7 cajas, con pequeños cortometrajes, siempre había como muchas más producciones y yo apuntaba ya eso, tenía como mi meta, bueno, algún día quiero grabar una película. Y entonces eso fue también lo que me inspiró a grabar una película y a meterme en el medio audiovisual, porque esa era mi meta. Eh, Fijé, quiero estar en una película, cuáles son mis pasos para llegar a ese proceso, qué necesito hacer, qué no necesito hacer. Entonces, eso es lo que me ayudó ahora mismo a estar donde estoy. Fíjate, por que parezca una persona en Concepción puede hacer una película, parece imposible. Entonces ahí fue cuando te pones una meta, te vas haciendo pasito a pasito para llegar a tu meta, es lo que me ayuda muchas veces y creo que ayuda a varias personas y puede ayudar a varias personas a cumplir algunos sueños que parecen prácticamente imposibles. Fijarte una meta y a través de esa meta ver los pasos correspondientes, por más posible que parezca, ver los pasos que necesitas hacer para llegar, el camino que tenés que seguir, o sea, crear ya tu camino pasito a pasito, puede que tarde muchísimos años, puede que sea mucho más rápido, todo eso no sabemos, pero lo que sí sabemos es que alguna vez vamos a llegar a esa meta, tarde o temprano, si te fijas, vas a llegar tarde o temprano. Y así fue. Después volví a la ciudad, después de todo el recorrido de la actuación, volví a la ciudad y se abrió una escuela de actuación enfocado en teatro y audiovisual en la ciudad de Concepción, que es una profesora, una concepcionera que se fue a estudiar en Asunción. Se profesionalizó, estudió teatro, estudió actuación y decidió volver a la ciudad. Yo eso agradezco muchísimo y valoro muchísimo de que las personas que aprenden algo van y contribuyen y ayudan a que su comunidad crezca otra vez, porque eso hace que dé más oportunidades a otras personas. Yo de hecho quiero y estoy feliz de hacer estas cosas porque una persona me dio la oportunidad de estar ahora donde estoy, capaz yo con mi estudio y con mis demás cosas pueda dar a mi comunidad esa misma oportunidad de la que yo tuve y otra persona se preocupó. Muchas veces decimos, bueno, yo quiero irme del país porque ya no quiero saber más nada del país, quiero aprender y estudiar allá. Pero la idea es estudiar allá y volver a traer ese conocimiento de donde viniste para que tu país y tu comunidad crezca. Creo que eso es mucho más importante. Pero todo depende también de la persona. Y gracias a esa profesora yo pude conocer lo que es la actuación ante cámara. Si no fuera por eso, capaz yo no iba a estar en la película de los jugadores o me iba a llevar mucho tiempo llegar a esa mi meta. Porque sin eso yo no tenía conocimiento de la actuación ante cámara porque solo hacía teatro y son dos cosas bastante distintas. Y ahí fue, gracias a eso, terminé mi primer año de actuación ante cámara y actuación de teatro, el segundo año de la carrera que estaba haciendo aquí.
empiezan a hacer llamados de casting y empezaron a hacer en Concepción casting virtual para los buscadores. Y obviamente con la tutoría de mi profesora empezamos a hacer el casting, se envió a Asunción y después de eso, unas 2 semanas, me llaman y me dicen que quedé. Bueno, quedé entre comillas, porque era todo un proceso de selección de ir y venir, ir y venir. Y ahí fue cuando empecé el proceso. Yo no podía creer que estaba a pasos de cumplir un sueño, prácticamente no me confiaba por lo que me había pasado antes. Era bueno, con tal de llegar al paso de hacer un casting, ya es más que suficiente. Y la primera vez que me fui a Asunción, me encontré con muchísima gente en la productora. Muchísima gente, eran como 150 o 200 personas audicionando para el mismo papel que yo me fui a audicionar. Y obviamente te entra el miedo, pero vos decís, bueno, yo no soy nadie acá, no soy de otra ciudad. Dos, estas personas son actores profesionales, son personas que ya saben lo que hacen, tienen años de experiencia y tratar de competir con ellos, bueno, me desanimó un poquito. Me fui, hice mi primera prueba, nervioso, no salió nada bien, justamente por los nervios y por esa intimidación que tenía. Y te suelen llamar como 2 o 3 veces en el mismo día. Después mi segunda vez, bueno, yo dije, ya estoy acá, ¿para qué voy a tener miedo? Voy a jugar nomás y hacer lo que está en el papel y jugar y ser yo mismo y ser el personaje y soltarme, olvidarme del miedo, olvidarme de las personas, olvidarme de todo y presentar. Es un casting más, capaz no quedas, capaz quedas, pero da tu mejor esfuerzo. Y gracias a esa segunda vez que entré, gracias a esa mentalidad que me puse, salió fluido el casting, o sea, fluido el personaje, no hubo trabas, fue como una improvisación de tratar de jugar, de moverte, de disfrutar y, y disfruté muchísimo ese proceso de liberarme del miedo de los otros, de la intimidación que había y fue divertirme y jugar nada más ya. Y creo que gracias a eso se dio de que ellos me tengan en cuenta a lo que buscan el personaje. Porque yo traté de identificar los pequeños puntos que ellos estaban buscando y explotar esos puntos. Y creo que ahí fueron varias idas y venidas hasta que al fin quedé. Y prácticamente ahí se empezó la cuestión de investigación, proceso de grabar película, de grabar toda la película. El punto a lo que quiero llegar es el camino, lo que le quiero más hablar es el camino que recorrí entre los no, entre las dificultades de tener que mudarme de ciudad para grabar otra película, porque era mudarme de mi ciudad de Concepción, ver el lugar donde vivir, pero la meta ya estaba cumplida. Ya, eso ya era detalle nada más de tratar de conseguir. Simplemente lo único que me importaba era conseguir la meta de estar en una película para grabar y cumplir ese sueño. Y fue el camino del no de mi profesora, de no vas a ser actor, no vas a poder hacer, el miedo a equivocarme, que me equivoqué frente a todo mi colegio, todo el colegio, y te quedas en blanco y tenés esa duda en vos mismo de decir, bueno, yo ya no puedo más, yo dejo acá. Pasa muchas veces que eso, de equivocarnos, nos tira para abajo y de ahí es difícil levantarnos porque pensamos, bueno, yo me equivoqué, no puedo más. Las personas vieron que me equivoqué, que no sé hacer esto, que capaz no soy para esto, y vos mismo te autoconvences por un pequeño error que tuviste, que todos siempre nos vamos a equivocar. Siempre nos vamos a equivocar en algo, pero la idea es no dejar que esa equivocación nos marque, sino ayudar a esa equivocación que sea como un impulso para seguir a conseguir tus sueños. Y esto no solo se basa en lo que es la actuación, en el arte o en, puede ser en cualquier otra carrera, en que te dicen, no, vos no vas a poder estudiar eso, tu capacidad no da porque capaz no te iba muy bien en el colegio. Pero conozco casos de personas que no le iban bien en el colegio e ingresan en primer lugar en medicina
porque justamente tienen esa cuestión de, bueno, yo no soy lo que dicen los demás y voy a demostrarle que yo puedo. Entonces, por ese lado, siempre tener esa mentalidad de que te vas a equivocar, sí, sí o sí nomás, luego en alguna vez en tu vida capaz te vas a equivocar, pero la idea es salir adelante, utilizar eso como un impulso e ir adelante. Acá veo una pregunta de Joana, ¿quién es mi inspiración? El tema actoral. Híjole, legalmente mi inspiración en el tema de las películas era de Siete Cajas, de Juan Carlos Manella y Tana Shimber. Ya lo que me llevó ese sueño fue que justamente mi primera película que hice fueron con ellos y es una tremenda locura. Entonces, no sé si ya es suerte o fue porque estoy en mi camino, o fue porque las cosas se fueron viendo porque yo lo hice así. En el sentido de, yo deseo tanto algo que capaz en algún momento ese deseo se va a volver realidad. Y ellos prácticamente fueron mi inspiración. Y obviamente las películas que veía antes en la tele, películas de Estados Unidos, y nada, siempre como existe ese sueño. Ya, qué bueno, qué gusto sería actuar algún día así, o estar en alguna película, el famoso sueño, mucho más acá dentro de la ciudad. Y si, a ver, alguna anécdota importante que recuerdes cuando filmaste la película de Los Buscadores. A ver, lo que sí recuerdo es que hacía muchísimo frío, muchísimo. Nunca hizo tanto frío en Paraguay que, que yo recuerde, pero hacía muchísimo frío y la película estaba ambientada en verano, verano, primavera, y era grabar escenas a la noche habían como 5 o 6 grados y teníamos que tener remera y pantalones, y el frío era insoportable. Grabar escenas en la costanera a 4 grados centígrados, con poca ropa, era una locura. Eso precisamente fue una anécdota bastante increíble. Yo me divertí muchísimo. La actuación para mí es más que representar la vida de otra persona, también es divertirse y el personaje, conocer el personaje y jugar, prácticamente jugar. Como los niños a veces dicen, soy un sapo y se tiran en el piso y hacen como un sapo y ellos dicen que son un sapo. Nadie le quita la cabeza que son un sapo. Esa imaginación, esa gana de jugar, es lo que prácticamente representa el creer. Yo soy tal cosa, y sí, soy tal cosa, y punto. Si vos crees eso, eso prácticamente es la actuación. ¿Alguna otra pregunta? Me encanta esto de responder. A ver, ¿en qué forma sabes que con esperanza de convertir en la carrera de experiencia en negocio? Conectan bastante en realidad porque todo lo que se ve, toda la gráfica, valga la redundancia, que se ve, está hecho por un diseñador gráfico o por un diseñador de arte o un estudio de arte. Ejemplos, el afiche de los buscadores, la representación de los buscadores, el logo, la identidad, la, las cosas que se van atrás de escenografía, todas están hechas y diseñadas por algún diseñador o algún equipo de arte. Están bastante conectadas, de hecho, las carreras en el diseño. Prácticamente ahora están en casi todos lados si te pones a pensar en cada cartel que ves, en cada libro, en cada revista, en cada diario, eh, en cada vestuario. Entonces, en los lentes, las cosas que utilizamos. Lo que sí a veces les recomiendo es que, por lo menos en Paraguay, sí que tengan como una carrera extra de respaldo, porque lamentablemente ahora mismo en Paraguay cuesta muchísimo vivir de la actuación, muchísimo. Y siempre tengan como alguna carrera de respaldo o algo que les pueda ayudar mientras no estén actuando. Y después cuando actúen, pueden dejar de hacer lo que a ustedes les gusta. Pero por el momento en Paraguay cuesta bastante y es bueno tener una carrera de respaldo. Y sí se puede. Yo tenía mis clases de actuación los sábados y mis clases de diseño de lunes a viernes. Espera que acá voy a entrar en las preguntas.
Chat. ¿Se me ve todavía? ¿O no? No, realmente. No, espera. Entré en las preguntas. No. Pablo Vera también tiene una pregunta. Adelante, Pablo. Sí. O pueden activar su micrófono y preguntar también, pero si no, no hay ningún problema. Creo que va a ser mejor. Hola Tomás, ¿qué tal? Gracias por Hola, estar con Pablo. nosotros. Tomás, te quería hacer una consulta. ¿Cómo fue para vos? O sea, ¿qué sentiste? ¿Cuál fue la sensación que tuviste una vez que Los Buscadores, por ejemplo, tuvo mucha fama? Empezaste con el tema comenzaste con salir en los diarios, fuiste a los programas, también tuvo una buena repercusión internacional, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue un sentimiento o qué sé yo, algo que vos sentiste en ese momento después de vivir todo eso, ¿verdad? Porque como acá el cine en Paraguay, ¿verdad? Está como un poco, vamos a decirle, bajo, todavía no hay muchas producciones, a diferencia en otros países. Entonces, como que Los Buscadores tuvo mucha repercusión. Y si es que ustedes pensaban en algún momento llegar hasta donde llegaron con esas películas o cómo fue. Lo que más a mí me encantó de la película y de la recepción que tuvo la película es la reacción de la gente, más que cualquier otra cosa, que la fama o demás que consigue la película. Lo que más me gustaba es ver las sonrisas y las reacciones de las personas que les haya gustado. Para mí eso fue lo mejor del mundo, ver que estén felices, que se hayan reído, que hayan disfrutado, que les haya gustado más que nada. Yo personalmente, como les dije al principio, soy una persona tímida, no me gusta mucho lo que es la fama en sí, aunque eso en la carrera que estoy está bastante ligada a eso y sí o sí viene por añadidura, no es mi meta, no es mi objetivo ser una persona famosa, simplemente mi objetivo es demostrar mi arte y demostrar lo que sé hacer. Que no sé, ser reconocido por mi actuación y no simplemente por la fama en sí. Por eso a mí me gustan mucho las reacciones de las personas, de cómo esta película o cómo mi trabajo le llegó a las personas, de cómo, en qué impactó en su vida, si se sintieron identificados con alguno de los personajes, con los personajes que yo interpreté. Eso para mí es mucho más importante y lo más importante que me dio Los Buscadores, además de la experiencia y el poder trabajar con personas hiper profesionales. No sé si respondí tu pregunta. Hola Tomás, ¿cómo estás? Yo tengo una pregunta también. Hola. Recién hablaste acerca de la diferencia de actuar delante de cámaras y en un teatro. Me gustaría saber cuál de las dos experiencias te gusta más, cuál disfrutas más realmente. Híjole, es como preguntarle a cuál de tus hijos le querés más. Bueno, no tengo hijos, pero más o menos así. Los dos me encantan bastante, es que son diferentes en sí. ¿Por qué? Porque en el cine, por ejemplo, puedes empezar grabando la escena final, puedes empezar a grabar la escena del medio, es un rompecabezas prácticamente. Y requiere muchísima habilidad y energía, se le dice, a la escena que le vas a dar. Tú, por ejemplo, puedes grabar una parte de una escena un día y después la escena que le sigue a eso grabar dentro de 2 semanas, es decir, y tenés que tener la misma energía con la que saliste de la puerta para atravesar la otra puerta de la otra sala dentro de 2 semanas. Y eso tenés que recordarte y más o menos saber para llevar la continuidad. Hay escenas que se graban así totalmente en distintos lugares y tenés que tener la misma energía para que parezca que en la película sea el que pasó así en el momento. Y en el teatro, pues, desde que comienza hasta que termina es una energía así fluida, en el cual tenés que estar bastante concentrado. En el teatro es mucho de amplificar las cosas, no exagerar, amplificar. Porque en el cine todo es muy cerrado, todo es como primer plano, es mucho más interno
como en el teatro también es interno, pero se ve mucho en los ojos. En los ojos está la verdad y tienes que mostrar la verdad en el cine. Se dice luego que a la cámara no le puedes mentir. En el teatro tampoco puedes mentir tus sentimientos, pero tienes que amplificar mucho más, porque en los ojos simplemente no se va a ver. Y es una energía fluida, tampoco te puedes equivocar. En el cine, si te equivocas en una escena, corte y se vuelve a grabar, pero en el teatro no te puedes equivocar. Lo que te da el teatro es esa energía fluida, esa diversión que te da el seguir una historia del comienzo hasta el fin en 1 o 2 horas. Pero es efímero, o sea que empieza, se hace y termina. Y lo mejor de recibir también es el aplauso del público, porque ahí le sentís al público frente tuyo, aplaudiéndote y mostrándote su cariño, sentís el cariño y ves si le gustó o no. En el cine como que esperar 1 año para ver si le gustó o no le gustó a la persona. El otro es mucho más inmediato. Súper, muchísimas gracias, Tomás, por responder. De nada. Y Fátima Díaz también tiene una pregunta. ¿Cuáles son tus propósitos, tus próximos proyectos, dice, tus metas por cumplir? Mis próximos proyectos, a ver, en febrero tengo 2 cortometrajes cerrados que tengo que grabar en Asunción. Eso es lo que tengo hasta ahora. Ahora mismo estoy enfocado en terminar mi carrera de diseño gráfico, que vuelvo en Asunción en finales de febrero aproximadamente para continuar con eso y volver a hacer pequeños cursos. Mi meta a largo plazo sería prácticamente viajar a Argentina hacia España para ver nuevos rumbos, nuevos horizontes y empezar a estudiar y hacer cursos de actuación en esos países y también cursos de mi carrera de diseño. Ahora mismo quiero terminar mi carrera universitaria y después voy a estar más o menos libre para poder ir con todas mis otras metas. Sí, gracias. Abel Figueredo pregunta, ¿cuántos años tenías cuando actuaste en Los Buscadores? A ver, tenía 19 años. Tenía 19 años cuando grabé El Buscador. Cuando se estrenó tenía 20, sí, 20 años. Y Mario Javier Olmedo pregunta, ¿alguna vez pensás de ir a filmar películas en el extranjero? Sí, esa es mi meta. Pero quiero irme por mi idioma, que es el español, en lugares donde se habla hispano. Tengo un compañero de actuación que es Cristian Ferreira, que está por Estados Unidos, está por ahí estudiando actuación. Todavía más tiene como otros sueños de películas en inglés o series en inglés, que me parece genial. Creo que cada uno tiene que apuntar a lo que desea y él para mí es un ejemplo de que terminó todo lo de Los Buscadores, vio sus cosas y se fue. Se fue a hacer ahí su camino, ya grabó un cortometraje en Nueva York y nada, estoy encantado, pero mi meta es acá en Argentina, en México o en España, uno de esos 3. A ver, creo que hice una pregunta. Sí, Lucán Rolón pregunta, ¿cuál es la película que recomiendas? Híjole, yo tengo un gusto variado de películas. Sí, me gusta mucho lo que son los dramas psicológicos, pero creo que tienen que ver las películas que les guste o el género que se activó mi video. Sí. Sí, te vemos. Tiene que ser las películas que, aunque yo creo que de otras, pero sí les recomiendo bastante lo que es el cine paraguayo, para conocer lo nuestro, los cortometrajes paraguayos, que hay muchísimos cortometrajes paraguayos que son pequeños cortos, y eso me gusta bastante y me anima bastante porque sé que está avanzando. Yo creo que se viene otra vez la era del cortometraje
Y nada, pero que el género que les guste y le haga sentir algo en el pecho o en la mente es porque es una buena película. Sara Dávalos también pregunta, ¿qué fue lo que le inspiró a seguir esa carrera? ¿Qué fue que me inspiró a seguir esa carrera? Prácticamente las películas que veía desde chico, y fue como una cosa que sentí nada más que me gustaba, y lo de la clase de actuación que ahí fue cuando descubrí que me gustó prácticamente la actuación. Es como que la disfruté muchísimo y fue bueno, interesante, me gusta esto, podemos hacerlo realidad. Y siete Sí. cajas, obviamente. Pilar Pereira pregunta, ¿cuál fue la reacción de tus familiares en un comienzo al seguir con la actuación y luego al actuar en estas películas? Gracias a Dios siempre tuve el apoyo de mis padres. Siempre tuve su apoyo, nunca me prohibieron, pero sé que existe casos de personas que les prohíben sus padres que actúen porque no ven un futuro en eso, pero mis recomendaciones es seguir lo que les gusta y también como una pequeña carrera falta, entonces así no te van a poder decir nada y poder seguir tus sueños, obviamente. Sí. Génesis Ojeda pregunta, ¿en qué clase de películas te gustaría actuar en el extranjero? A mí me gusta bastante, me gustaría actuar en alguna película de suspenso, de terror y también capaz de un drama psicológico o un drama. Me gustaría bastante trabajar en algún drama interno y sentimental sin muchos efectos, sin nada, simplemente es como una historia de vida humana, una historia que le pasó a alguien, historias reales, psicológicas y dramas. Me encantaría poder. Sí, creo que Baby tiene alguna pregunta para hacer. Puede preguntar directamente. Bueno, Ariel también pregunta, ¿se realizan castings abiertos para que el público en general pueda ser parte de los cortos o películas? Sí, de hecho hay bastantes grupos en Facebook y en WhatsApp en los cuales van tirando pequeños casting. Lo que sí hay mucho más es casting de spots publicitarios, que son las publicidades de que vemos en la tele, de la Lactolanda o de las empresas que hacen. Hay bastantes castings, hay algunos que son para extras, que son las personas que están atrás, pero que tienen oportunidad de acercamiento. Pero sí, hay bastantes castings abiertos y es cuestión de estar atentos a eso. Sí, como última pregunta, Baby, ¿puedes preguntar? ¿Cómo se llaman y cuáles son los nombres de las películas que tenéis? Creo que no se escucha bien, ¿verdad? ¿Cuáles son los nombres de las películas? ¿Cuáles son los nombres de las películas que? Ah, No sé si en internet está fallando. ¿Cuáles son las películas en las que estuve o las películas que me Las que gustan? tuvo. El nombre de las películas. Jugadores, y también estuve en otra película que se llama Orsay, que es una película paraguaya también. Después están distintos cortometrajes, como una Cultura Escondida, que se hizo en Formosa, en el marco de un festival de cine, que se llama Cultura Escondida. Después otro hizo en Formosa también, que es un cortometraje para estudiantes de la Escuela de Cine, la ENERC, que se llama Asesina. Luego varios cortometrajes acá en el país.
pero las que sí puedes ver, Los Buscadores y la película Orsay, que van a encontrar en gilivideo.com, que es una plataforma tipo Netflix, pero de películas de cortometrajes paraguayos. En gilivideo.com, pero está KILI.com. Y ahí se alquila o se compra las películas Orsay, creo que está a 12 guaraníes. Y Los Buscadores van a encontrar en HBO Go, que es como Netflix, pero de HBO. Y los cortometrajes creo que todavía no están disponibles, porque son como cuestiones más internas y enviados a festivales. Y un videoclip que sí hay en YouTube, que es Acuífero Guaraní, del canal Gen. Y muchísimas gracias por esta conferencia que nos dio, por dedicarnos su tiempo, su espacio. Por última pregunta, una pregunta rápida. Pilar Pereira dice, Sí. ¿crees que falta que las personas de nuestro país consuman más arte o que en realidad es que no hay mucha inversión en este campo? De hecho que ahora las personas están consumiendo mucho más, están consumiendo mucho más arte, ya hay gente que se va mucho al teatro en Asunción, en que se va al cine. Lo que falta capaz es un poco más de inversión, pero obviamente también que muchas más personas, que el resto de la población como que consuma el arte, como que está creciendo más de lo que estaba, pero falta todavía que crezca un poquito más para que más o menos sea rentable y que ya se pueda vivir de esto. Ahora mismo se está haciendo el instituto, el Ministerio de Cine, la INAP, para reglamentar la reglamentación para el presupuesto de las películas. Sí, muchas gracias por la conferencia de esta tarde. Le agradecemos por compartir con nosotros su experiencia, dificultades y desafíos que realmente nos edifican y esperamos compartir más actividades con usted. Gracias también a las personas por sus preguntas. Agradecemos a los que nos acompañan por Zoom, por el canal de GBS en Facebook y YouTube también por problemas de conexión. Vamos a estar subiendo en esas plataformas el video más tarde y vamos a seguir teniendo esta serie de conferencias todos los sábados con personas renombradas en el área de la educación, el deporte, arte y medio de comunicación. El siguiente sábado vamos a continuar con la charla de la directora Esther Lee con el tema Los 6 niveles por donde fluye el corazón. Y el conferencista invitado, el licenciado David Armas, él es barista y nos compartirá el tema Cambios sociales a través del café. Así que por favor les pido que puedan invitar a sus familiares, amigos, conocidos que nos puedan acompañar y no se pierdan de estas conferencias. Así como les dije, pueden volver a ver esta serie de conferencias a través de nuestro canal de GBS Paraguay en YouTube y Facebook. Hasta el siguiente sábado. Muchas gracias, Tomás. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Feliz de compartir. Gracias, Tomás. Gracias a ustedes. Cuando quieran, estamos a las órdenes. Y sigan sus sueños, ¿eh? Chao, chao.